O sea, por eso incluso nosotros como seres humanos hemos sido dotados, o sea, de estas dos energías, porque necesitamos tanto esta parte que ve lo obvio, lo racional, pero también ocupamos esa parte que ve lo invisible, o sea, que percibe lo que no tal vez claramente se ve. Hola, hola a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de Spotify y YouTube. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Homo Sapiens a Interestelar. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartir con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que para mí esto es como todo. Para mí todo ha sido esencial, para mí todo ha sido primordial y el que vamos a hablar hoy también. En la producción de este espacio, María Carolina Alvarado, en la animación Ana María Campa y Jaimar Silva. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo Estoy te sientes? bien a la expectativa con este nuevo capítulo, a ver para dónde nos lleva, porque todos han sido una aventura. De verdad que sí, hoy vamos a hablar de la integración de la energía masculina y femenina y sobre todo, y para mí lo que me parece importante, el reconocimiento de que en nosotros hay una energía femenina y una energía masculina, porque a veces ese humano que era antes pensaba, bueno, en mí, que era algo de género y para nada, esto habla de otra cosa. Habla de cómo esa energía se manifiesta. Es una manifestación de la energía, es básicamente como una vibración, como un componente o componentes que tiene cada una, ¿verdad? Ujú. Por lo general, el masculino, la energía masculina, se caracteriza por más estructura, más mente, Ujú. más el cálculo, yo no sé qué más. De hecho, nuestros cerebros, ¿verdad? Vibran en esa frecuencia. Ujú. Hay un cerebro izquierdo que es masculino Sí. y hay un cerebro derecho que es femenino. Ujú. Entonces, por ende, ambos cerebros pues están pulsando en una frecuencia que permite, vamos a decir, la estructura, todo eso en el masculino y todo lo que es la creatividad, la, ¿cómo Intuición. se llama? La intuición, todo está bien en el femenino. Ujú. Y ambos tienen su propósito en nosotros, ambos dos. Ujú. Y para mí que la integración de estos dos forma el perfecto equilibrio, sin uno y Sí. el otro. eh, Y es ¿Viste? fundamental en este Ujú. tiempo, sobre todo. Tal cual como el yin y el yang, así como ese Ajá, simbolito que ven, sí, literalmente. Vamos exacto. a ampliar este tema con nuestra invitada del día de hoy. Ya está por acá. Nuestra invitada, Avi Rodríguez. Avi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida a este espacio. Bienvenida, Muchas, Avi, gra gracias por compartir. muchas gracias a las dos, Ana María y Jaimar. ¿Jaimar o Jaimar? Jaimar, Jaimar. Jaimar, ok. Encantada. Avi es terapeuta integrativa, ingeniera industrial y fundadora de Alma Intuitiva. Ese, de verdad que yo digo que esto es maravilloso, siempre pregunto, ese trance de ingeniería, ahora este camino de la intuición, Avi, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo comenzó? Mira, debo decir que la transición no fue tan sencilla, o sea, no Ujú. voy a decir como que, wow, sí, un día me iluminé y ya al día siguiente estaba en esto feliz y contenta, porque en realidad no fue así, o sea, fue un camino de varios años, ¿verdad? Sobre todo en aceptar que habían otras cosas que me gustaban, que habían otras cosas que me llamaban la atención, que me apasionaban. Durante varios años, de verdad que pasé como peleada con mi primer carrera, ¿verdad? Incluso Sí. llegó un tiempo en que yo lo decía abiertamente, yo odio eso, o sea, lo odio, esa es la palabra que siento, o sea, y no quiero nada más que ver con eso. Eh, Obviamente, incluso este camino, ¿verdad? Me ha ayudado también pues a reconciliar con ese conocimiento, ¿verdad? Esa Entendiendo pues parte de que, ti. Ujú. exacto, entendiendo que era algo importante, digamos, para mí, incluso hoy en día estoy muy agradecida, o sea, con haber aprendido lo que aprendí, porque me ha dado otras herramientas, ¿verdad? Me permite tener Claro. una estructura, me permite que hayan cosas que se me hagan fáciles de hacer, ¿verdad? Y Mm, todo eso fue, pues, gracias al conocimiento adquirido. Qué Incluso, bonito. bueno, ya ahora, tal vez ya más reciente, ¿verdad? Que he indagado un poco más, incluso como ya en esa enseñanza más profunda de mi alma, ¿verdad? He llegado a entender que para mi alma era importante tener esa base
Wow, qué porque tal bonito. vez lo que para mí es natural es como más la creatividad y, ay, sí, el silencio y qué lindo y todo. Y yo creo Ujú. que si no hubiera sido por esa profesión, a lo mejor yo nunca hubiera logrado materializar nada, porque hubiera estado muy aquí, ¿verdad? Como muy en la Sí, imaginación y mi corazón, mis emociones y todas estas cosas que obviamente son súper lindas, pero que yo necesitaba tener una estructura. Entonces Eso. ahora digo, no, es que mi alma lo ocupaba, o sea, incluso mi alma, de manera inteligente, antes de que mi mente lo supiera, me llevó por ese camino, Qué ¿verdad? lindo. Y Y entonces, esto nos va, de hecho, el paso al otro tema. ¿Sientes que esta parte de esta ave ingeniera es esa energía masculina exponencial y sientes que ahora, bueno, alma intuitiva, efectivamente es tu energía femenina? claro que sí, 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 Qué lindo. ha sido como lograr combinar esas dos polaridades, ¿verdad? Que tal vez en algunos momentos de mi vida estuvo más presente una que otra, Ujú. pero que ahorita yo necesitaba integrarlas. Entonces, efectivamente ha sido como integrar, digamos, esta parte más mental, más de estructura, más de pensamiento, más analítica, con mi parte más creativa, ¿verdad? Más Ujú. amorosa, más perceptiva. Entonces, la verdad es que al final todo se ha ido encauzando como de manera sí, perfecta, la verdad. Yo me Ujú. siento muy identificada contigo porque a mí me sucede lo mismo y de hecho yo lo llamo así, que me da como unas pálidas, pero es como el que me pongo muy existencial y entonces tengo que pasar días en retiro. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Pero me pasó, la última fue eso, fue mi rol de periodista y entonces ahora como lo voy a integrar con el rol de terapeuta, pero soy uno lo otro, pero entonces, no, o sea, siento como que, Dios mío, pero es que no, al final uno piensa que tiene que ser una cosa o la otra y la verdad es que se integran y es algo ujú, maravilloso ujú. cuando uno permite que eso se integre. Ujú, ujú. Sí, 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 ha sido increíble y bueno, yo tengo un lema y es que todo conocimiento es ganancia. Entonces, digamos, para mí todo conocimiento ya significa ganar, o sea, y no sé, a veces no hablemos solo de conocimiento cuando uno aprende en un libro, una carrera, o sea, incluso el conocimiento que las personas nos dejan, o sea, a veces, no sé, vamos en el autobús, nos vamos con alguien, esa persona nos comenta algo, bueno, eso es ganancia, o sea, eso es conocimiento, es información Ujú, que de alguna manera yo necesito, tal vez no entienda cómo, pero lo Ujú, necesito, ¿verdad? Y específicamente en esto, ¿verdad? Como de las profesiones y demás, y nosotros venimos de un sistema político, económico, social, ¿verdad? Que nos ha querido siempre como encauzar ujú, solamente causar. en una sola ruta. Bueno, sos esto, naciste para eso y punto. O sea, y no te pongas muy creativo porque aquí la creatividad no es bien recibida. Tal Entonces, cual. cuando empezamos, ¿verdad? Como en esta cosa de cuestionarnos, a veces nos topamos con esas estructuras y decimos, o sea, ¿qué será lo que está mal? ¿Seré Sí. yo? ¿Será lo de afuera? ¿Será todo? ¿Será qué está pasando, verdad? Y es que en realidad los seres humanos tenemos un enorme, tanto desde nuestra parte espiritual, pero incluso también en nuestra área mental. Ujú, Entonces nos da para hacer muchas cosas. O sea, yo siempre digo que para mí una figura, digamos, que ha sido siempre una gran inspiración es Leonardo da Vinci. O sea, y ujú. la primera vez que yo escuché a Leonardo da Vinci estaba muy pequeña, tenía como 11, 12 años. A mi mamá siempre le gustaron estos temas, entonces mamá me había comprado como un libro que era como de inteligencia, las inteligencias múltiples, algo así se llamaba. Y justamente se basaba un poco como en el estudio de la vida de Leonardo da Vinci. Y yo ok. teniendo esa edad no entendía casi nada, creo, ¿verdad? Leí ahí, me encantó como todo lo que él había hecho y ver como los dibujos de los planos de los aviones y las cosas que él había establecido. Y yo recuerdo que yo desde ese momento dije, yo quiero ser como él, Qué bonito. yo quiero ser como él. Y si él pudo hacer eso, todas esas cosas, porque yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Ujú, Incluso me acuerdo que me había llamado mucho la atención que él había hecho muchos desarrollos en la parte culinaria, digamos, que es un tema, por ejemplo, que no se habla tanto de Leonardo da Vinci, o sea, Ay, ujú, más, ujú. lo conocemos Wow, más por el tema de la escultura, la pintura, ¿verdad? la Incluso como el geometría. artista. la geometría, Ujú, exactamente, más la parte artística, ujú. pero incluso, digamos, en la parte culinaria, en gastronomía, ¿verdad? Él había inventado sus propias recetas y tenía sus métodos y todo, ¿verdad? Qué bonito. Y yo decía, qué increíble, es que él fue todo lo que él quiso ser. O sea, Ujú. y si Leonardo da Vinci pudo hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puede Tal cual. hacerlo
Jaimar, ¿por qué no puede hacerlo Ana María? ¿Por qué no puede hacerlo Juan, Pedro? O sea, todos. En realidad, todos Que en el podemos caso de todo. Ana, en el caso de Ana también pasó igual. Bueno, Ana, contando la historia que era profesora, ahora está dictando talleres de quantum, líneas de tiempo, el ¿En serio? agua. Sí. Qué Sí, hermoso. porque la información está disponible para todos. Está Ujú. ahí. La cuestión es que qué tipo con qué tipo de información nos vamos a conectar. Ujú, ujú, Sí, ujú. Qué Sí. lindo, ¿no? Y mezclar como la docencia con estos otros conocimientos, muy sí. bonito. Mm. Bueno, Avi, vamos a este tema de la integración de la energía femenina y masculina, que además lo hablábamos en el previo, en la entrada del programa, que decíamos, bueno, eso, tan necesarias que son, pero lo primero es el reconocimiento de ellas, ¿no? De que independientemente del sexo, de que seamos hombre, mujer, lo que quieran, porque ahorita, bueno, es un poco más extenso, ¿no? Hay en nosotros una energía femenina y masculina y parte de tu labor es ese también ayudar a las personas a ese reconocimiento y también la labor que has hecho con las mujeres, de los círculos de mujeres y eso ha sido esto, Ujú. ¿no? E integrarlo y resaltarlo. Y quería que comentaras más o menos cómo, primero, el reconocimiento de hacer la conciencia y luego cómo esto puede ayudarnos en nuestro camino de trascendencia. Ujú, ujú. Sí, bueno, este tema es súper amplio, ¿verdad? Y yo me emociono mucho, ahí ustedes me paran si ya no tengo que hablar porque ya hablo mucho y este tema que me encanta todavía con más razón. Voy a tratar de hacer como un súper resumen, ¿verdad? Un poco como para explicar lo que acabas de comentar vos. Tal vez, bueno, siempre me gusta mucho empezar cada tema, digamos, en este caso estamos hablando de lo que es integración de polaridad, el reconocimiento de la energía femenina y masculina, pero creo Ujú, que aplica para todos. Siempre me gusta mucho comenzar hablando de lo que es la desmitificación, ¿verdad? De todos los mitos, digamos, que hay alrededor de los temas, digamos. Hay temas alrededor de la abundancia, hay temas alrededor de la sexualidad, hay sí. temas alrededor de la educación como tal, o sea, en fin, de todo hay como sus mitos y hay como sus creencias. Entonces, comenzando, digamos, tal vez como por esa primera etapa, ¿verdad? De desmitificar mucho de lo que se ha dicho alrededor de la energía femenina y masculina. Tal vez lo primero es aclarar lo que comentabas vos, ¿verdad? Que cuando hablamos de polaridad no estamos hablando de géneros, o sea, no Ujú, estamos hablando incluso de aspectos de índole biológico, ¿verdad? Bueno, yo nací con tales características, que me parezco, digamos, a lo que llamamos un hombre y entonces por ujú, eso yo solo tengo energía masculina, ¿verdad? Y la energía masculina se vive desde esta manera, ¿verdad? Entonces lo ujú, primero es por ujú. empezar a entender que en realidad las polaridades no tienen nada que ver con géneros, o sea, para nada, o sea, no tienen nada que ver con que yo sea hombre, con que sea mujer, con que tenga incluso una cierta preferencia sexual, o sea, eso es como lo primero, o sea, las polaridades en realidad son la vivencia de la energía como tal, que la energía Ujú. como núcleo, digamos, como comunidad incluso, necesita de estas dos polaridades siempre presentes para poder manifestarse. O sea, todo lo que nosotros vemos en este plano visible, pero también el plano invisible, todo necesita de la polaridad femenina y de la masculina, ¿verdad? O sea, un Ujú, árbol que yo observo, ese árbol necesitó de una energía masculina, de conciencia, que lo creó, que lo pensó, digamos, o sea, y aquí hablamos tal vez de un Dios, del universo, de la divinidad, de como lo sí. queramos llamar, pero que fue esa conciencia en la que primero estuvo ese árbol y después vemos lo que es la parte manifestada, que es como la energía creadora, la energía sexual, logrando como sacar afuera, ¿verdad? Eso que primero estuvo en la conciencia. Ujú. Entonces, en todo proceso, en todo ser, o sea, que nosotros observemos en este plano y en el plano invisible, siempre está presente la integración de esas dos polaridades, ¿verdad? Ujú, De la parte femenina y la parte masculina. Ahora bien, específicamente en lo que es nuestra vivencia como seres humanos, nosotros también tenemos, ¿verdad? Como esa integración, o al menos deberíamos tener una integración de ambas polaridades, ujú, ¿verdad? ujú. Incluso comprendiendo adecuadamente lo que significa cada una de ellas, porque parte a veces también de lo que necesitamos tal vez tratar de limpiar es incluso un poco lo que entendemos por energía femenina y lo que entendemos por energía Mm. masculina, ¿verdad? A mí me llama, digamos, mucho la atención que ahora, bueno, en todo este proceso como de despertar, tal vez más acelerado que la humanidad ha tenido en los últimos años, se habla más de estos temas, pero incluso a veces encontramos como, no, la energía masculina es mala. Ay, no, no, todo lo masculino que quitémoslo, o sea, solo femenino, femenino, femenino.
sea, y en realidad la energía masculina no es mala, para Que es nada, o necesaria sea, además. es necesaria, o sea, es Ujú. perfecta, o sea, lo que pasa es que incluso a veces cosas que hemos entendido como energía masculina no son energía masculina, son Sí. distorsión del masculino, o sea, Tal cual. Ujú. por Ujú. ejemplo, violencia. La violencia no es energía masculina, ni es femenina tampoco. La violencia es un hecho Es lo- de libre Ujú. albedrío que los seres humanos cometemos, o sea, pero no podríamos Ujú. decir que la violencia es energía masculina, es Sí, una distorsión del masculino, Sí. ¿verdad? Entonces a veces pasa mucho también como por, además de observar estas polaridades presentes en nosotros, es también aprender a reconocer qué realmente es femenino y qué realmente es masculino. y no utilizarlo a beneficio, porque Sí. este tema del feminismo o del etcétera, yo digo que, bueno, cada quien tiene su razón, ¿no? Pero este programa viene también del reconocimiento de que está en ti y que porque está en ti, puedes utilizarlo a tu favor, puedes además sacarle todo el potencial que tiene, ¿no? Sin Ujú. necesidad de calificarlo y decir que es bueno o malo, porque eso no tiene, a la verdad no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. No, para nada, no tiene ningún sentido. Incluso a mí me gusta mucho Osho, porque bueno, en algunas cosas él dice que parte de la guerra, digamos, que nosotros observamos en el exterior, esa guerra que teníamos como entre hombres y mujeres, como entre el corazón y la razón, en el fondo obedece al reflejo de una guerra interna. O sea, Ujú. y esa guerra afuera se va a acabar el día que yo integre en mí ambas Ajá. energías, el Ujú. Sí. día que yo deje de pelear incluso con Ujú. ambas energías en mí. Un poco lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que yo les decía, es que yo llegué a odiar mi carrera de ingeniería, o sea, no yo odio eso, no lo quiero, o sea, y en realidad era de alguna manera como una lucha, ¿verdad? Con mi energía masculina que tal vez había estado muy presente y que esa guerra que yo tenía dentro mío, evidentemente se reflejaba en mi exterior. O Claro, sea, yo tenía claro, más claro. conflictos de pareja, o sea, tenía ciertas situaciones presentes en mi vida que eran un reflejo de mi caos interno con Sí, respecto a las dos wow. polaridades. Ujú. Y además que llegaste a reconocerlo, eso te lo valoro mucho. Ujú. Gracias. Bueno, bueno, este reconocimiento me parece excelente y describirlo un poco, Avi, tal vez de qué trata más esto de la energía masculina, que Ana decía en principio que es el cerebro izquierdo, el cerebro masculino y el cerebro derecho femenino, pero las personas que quieran identificarlo, que ya estén en ese proceso de integración y digan, bueno, ahora sí, vamos a prestar atención a esto, ¿de qué va uno y la otra? Ujú. Sí, bueno, efectivamente, como decías vos que comentaba Ana, Ujú. las polaridades incluso se ven reflejadas desde la conformación de nuestro cerebro, Ujú. ¿verdad? O sea, incluso la comunicación perfecta, perdón, sináptica que hay entre ambos hemisferios es también un reflejo, ¿verdad? Del llamado que estamos nosotros a hacer con ambas polaridades, con ambas energías. En el caso de la energía masculina, tal vez lo más importante a destacar es que el centro de poder de la energía masculina es la mente, ¿verdad? Ujú. La Sí. energía masculina, al tener su centro de poder en la mente, entonces busca mucho el pensar, o sea, la Ujú. mente para qué está hecha, sí, pues para pensar, para estar siempre analizando, para estar siempre creando, incluso a nivel mental, o sea, es esa parte Ujú. más de conciencia. La energía masculina nos ayuda a crear dirección, es la energía que nos ayuda en planificación también, todo lo que es orden, todo lo que es salir, todo lo que es Estructura. Ujú. impulso, fuerza hacia afuera, ¿verdad? Es energía masculina, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, corporal, en los varones, nosotros vemos que incluso su aparato reproductor masculino está expuesto justamente porque está listo para salir. O sea, Ujú. la energía masculina ama y necesita dar, entregarse. O sea, es todo lo que tiene que ver con dar también, con Ujú. entregar al mundo, ¿verdad? Con proveer, Qué, ¿verdad? Vamos a Proveer. nivel de lo que es energía más. Con proveer, ujú. exactamente, Qué también. O sea, interesante. por eso, digamos, en algún momento, los varones tuvieron como esta función, tal vez más de proveer, incluso a nivel económico en las familias, ¿verdad? Ujú. Porque la energía masculina es una energía que entrega. O sea, ella Ujú. está para entregar, ¿verdad? Para darse, para entregarse. Ahora, con respecto a lo que es la energía femenina tiene su centro de poder
me gusta más decir en el corazón. En el caso de las mujeres también podemos ubicarlo en el útero, ¿verdad? Pero a veces, digamos, cuando he estado en algunas sesiones o lo que sea, charlas o lo que sea, y hay varones, ellos me dicen, pero entonces, ¿qué? Yo no tengo energía femenina porque no tengo útero. No, sí, o sea, efectivamente también lo tienen. Lo que pasa es que en la mujer, digamos que la conformación del útero también es un órgano perfecto en el vientre en el que nosotras tenemos nuestro centro de poder, pero en realidad también está en el corazón. La energía femenina, al contrario de la energía masculina, es una energía que ama recibir. O sea, la energía femenina está hecha para recibir. ¿Para recibir qué? Lo que el masculino está dando, ¿verdad? Y en contraposición, digamos, al masculino, que es más mental, aquí la energía femenina es una energía más intuitiva, más perceptiva, que ve y siente con otra cosa diferente a la mente. O sea, aquí es mucho pensar, pensamientos, creencias, ideas. Aquí es mucho sentir. Bueno, yo siento, percibo, observo, incluso observo cosas que tal vez mis ojos físicos no puedan ver. O sea, pero que eso no quita que no estén presentes. O sea, por eso incluso nosotros como seres humanos hemos sido dotados, o sea, de estas dos energías, porque necesitamos tanto esta parte que ve lo obvio, lo racional, pero también ocupamos esa parte que ve lo invisible. O sea, que percibe lo que no tal vez claramente se ve. La energía femenina tiene, digamos, como dos grandes cualidades que, bueno, si alguna sabe tarot un poco, me gusta mucho identificarlo con las dos cartas, digamos, de energía femenina del tarot, que son la emperatriz y la suma sacerdotisa, ¿verdad? Ajá, entonces la suma sacerdotisa es esta fase del femenino que es hacia adentro, que es intuitiva, que es silenciosa, que escucha, que percibe, que siente con el alma, con el corazón, ¿verdad? Que a veces incluso podríamos decir que es demasiado silenciosa, o sea, que más bien es como, tiende mucho a la introspección, ¿verdad? Pero también la energía femenina, y por eso es tan poderosa, tiene la otra faceta, que es la faceta de la emperatriz, ¿verdad? Que es como de mis cartas favoritas, de hecho que es uno de mis arcanos personales, yo por eso me gusta tanto. Y la emperatriz es una energía poderosa que se sabe digna y dueña de ese poder. O sea, la energía femenina también ama recibir porque se siente empoderada. O sea, ella incluso no necesita traer nada. O sea, ella es magnética. O sea, ella se sabe dueña de su poder. Es esta faceta también creadora que nos permite incluso gestar, que nos permite dar vida, que nos permite, o sea, poder ver en el plano físico. Es la parte también que nos invita al disfrute, a vivir el placer, a poder sentir incluso todo lo que es energía sexual, ¿verdad? Entonces, esto digamos como haciendo un súper resumen, ¿verdad? De lo que son ambas polaridades. Más o menos así se compone. Sabes que quería comentarte que cuando dijiste lo de el corazón, nosotros tuvimos aquí una invitada que ella se llama Tani Neuberger y ella explicaba que ahorita la ciencia habla de que la intuición se aloja en el corazón, porque el campo electromagnético del corazón incluso recibe las vibraciones primero y es esa energía intuitiva. Entonces tú sientes antes de poder literalmente racionalizarlo. Pero claro, en esto que estamos hablando de la intuición, ¿qué haces con eso? Después que llega a tu corazón y que tú lo sientes como esa energía intuitiva, bueno, viene la acción que está en esa parte de la racionalidad. Y me parece muy bonito porque sí, tú dices, bueno, por ejemplo, las personas que por X o Y tuvieron una operación y se les sacó el útero, bueno, pero eso todavía te pertenece y está en ti, aunque no esté alojado en tu útero, ya sabes Están que las memorias. Sí, sí, digamos en el caso específico de mujeres que por alguna razón han perdido el útero, incluso está la memoria energética del órgano como tal, ¿verdad? Sí. O sea, y eso no pasa solo con el útero, o sea, en realidad con cualquier órgano, aunque, no sé, nos extraen un riñón, porque por alguna razón ya no nos funcionaba. Esa memoria, digamos, energética sigue existiendo ahí, o nos amputan un brazo, o sea, también la memoria energética del órgano sigue existiendo ahí. Qué bonito. Pero todavía, digamos, viéndolo hasta más allá, en el caso, por ejemplo, de los varones, que era lo que yo te preguntaba ahorita, es que ellos nunca tuvieron útero. O sea, o no de la manera que nosotros lo pensábamos, claro. ¿Verdad? Entonces, en esos casos también podemos ubicar
esa parte intuitiva en el corazón. O sea, que como Ujú. bien lo decís, incluso la ciencia ahorita ratifica la existencia, o sea, del corazón no solo como órgano, o sea, sino de toda la energía que se produce, Ujú. ¿verdad? En esta zona y también las implicaciones incluso que tiene para el funcionamiento del resto del cuerpo. Ujú. No, Ujú. maravilloso. Y a mí yo dije, Dios mío, oh, es que uno dice, bueno, la información llega cuando llega, porque es que en mi proceso yo decía, bueno, sí, nosotros somos más que mente, pero entonces Ujú. ese descubrimiento y cuando yo dije, claro, está el campo electromagnético del corazón que incluso Ana me ayudó a llegar a ese conocimiento y ahí se aloja la intuición. En mi mente, o sea, despegó literal. Ujú. Ahí fue la integración total. Pero bueno, de verdad que ha sido maravilloso todo este descubrimiento y el trabajo que todos hemos hecho, ¿no? En este camino Sí. Sí. que decidimos emprender y que ahora decidimos formar de este puente informativo está compuesto de muchas cosas, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Me Sí, sí, es parece. información y es información que necesita cada vez ser más compartida, Ujú. ¿verdad? Que necesita que todos la Sí. hablemos, que la sepamos, que incluso la conozcamos, porque sí, yo Sí, no sé ustedes, pero al menos yo, a mí nunca me dijeron nada de la energía No, femenina y para nada. masculina, o no. sea, yo eso lo vine como a descubrir ahora, pero en realidad nunca lo supe y me pasa, no sé, en mis conversaciones con mis amigas, que vamos a tomar café, que un vino, lo que sea, ¿verdad? Y yo siempre salgo hablando de estos temas, ¿verdad? Entonces yo empiezo a contar y, en serio, eso existe, yo no sabía, o sea, entonces es importantísimo también hablarlo, ¿verdad? Sí. Compartirlo hasta con nuestra Claro. familia. Ujú. Bueno, estamos conversando con Avi Rodríguez, ella es terapéutica integrativa, es fundadora de Alma Intuitiva. Y ya para finalizar, Avi, bueno, a mí me pasó que en este reconocimiento de estas dos energías en mí, efectivamente me di cuenta que estaba dominada por una de ellas. Y en este caso en mi caso fue esa energía racional, esa energía masculina. ¿Cómo hacer cuando, bueno, ya tienes que ponerlas en balance, en equilibrio y salir efectivamente de ese dominio de una o de otra para lograr a ese balance o ese equilibrio que es lo que se quiere? ¿Qué Ujú. Mira, recomendarías? claro, yo creo que, bueno, lo primero es reconocer que estamos en desbalance, como lo acabas de decir, ¿verdad? Es de tomar conciencia y también observar, no solo reconocer, incluso decir más allá, bueno, reconocer por qué siento que ese desbalance me está tal vez afectando, Ujú. ¿verdad? Porque incluso a veces logramos llegar a la conclusión de que efectivamente necesitamos un cambio porque vemos que hay áreas en nuestra vida en las que las cosas no están fluyendo, ¿verdad? Entonces es Ujú, como reconozco, pero también observo qué consecuencias puedo estar yo teniendo, digamos, a raíz de ese desbalance. Ujú. ujú, Y en segundo lugar, simplemente no es intentarlo, es ser eso que yo quiero ser para lograr alcanzar ese equilibrio, ¿verdad? O sea, Ujú. si yo efectivamente estoy reconociendo que mi mente está dominando mi actuar, la única manera de comenzar a fortalecer ese músculo intuitivo es poniéndolo en práctica, es Claro. ujú, moviéndolo, es ejecutando, es haciendo, o sea, que es que me confiar en la intuición que porque no sé si estoy en un error o que si serán ideas mías. Bueno, comencemos con cosas sencillas. O sea, siempre les digo, bueno, si hoy te vas a ir por el camino A, no sé, antes de decidir si es A o B, sentilo, bueno, voy con ujú, tiempo para el trabajo, puedo darme el espacio de poder decidir cuál camino, bueno, voy a preguntarle a mi intuición y pongámoslo en práctica. O vamos a escoger, no sé, un platillo en un restaurante, vamos a comer algo, bueno, ¿qué me dice mi corazón? ¿Qué me dice mi ujú, intuición? ¿Verdad? Y con pequeñas acciones, incluso el diario vivir, comenzar a poner en movimiento este músculo intuitivo, ¿verdad? Este músculo ujú, intuitivo. Y nuestra parte racional, Ujú. incluso procurar someterla también a lo que la intuición está diciendo, ¿verdad? Porque partamos del hecho de que en realidad la energía femenina y masculina aman convivir. O sea, ujú, el masculino ama que nosotros escuchemos el corazón y el corazón ama que permitamos que la mente también actúe. Entonces, ujú, tratando, ¿verdad? Como desde la acción de la intuición, pero también de la mente, de llevar siempre como esta integralidad, ¿verdad? Nosotros en este momento, en su mayoría los seres humanos, lo que tenemos es una predominancia de energía masculina. ujú, Incluso yo lo destaco todavía más en el tema de las mujeres, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia cuando a veces hago actividades presenciales
y siempre van 2 o 3 hombres, ¿verdad? O sea, a veces somos 30 mujeres, 2 o 3 hombres. Y siempre las chicas, ay, qué lindo, energía masculina. Y yo siempre les digo, no, ellos nos vienen a entregar femenina. Y de hecho siempre los varones que van son súper cariñosos y ay, más bien muy perceptivos y lloran y las emociones a flor de piel y todo, ¿verdad? Y siempre les digo, no, o sea, en eso hemos estado a veces, no podríamos generalizar, pero a veces creemos que porque somos mujeres, ay, soy full energía femenina. No Tal cual. precisamente, o sea, por el momento en que estamos viviendo, la gran mayoría, sobre todo las mujeres, estamos con mucha predominancia de energía masculina. Sí. Entonces, tratar de llevar mucho, ¿verdad? La atención a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a explorar nuestra parte creativa, a disfrutar de la vida, porque disfrutar de la vida es vivir la energía masculina también, ¿verdad? El contacto con la naturaleza, que si bien es cierto, nos llama mucho también a la energía femenina, tiene la particularidad que la madre tierra es maravillosa para sanar. Entonces ella también, desde su actuar, desde la energía que nos entrega, incluso también sana la energía masculina. Entonces, abracen árboles, hablen con los animales, tírense en el césped, vean un amanecer, un atardecer, hablen en las plantas, o sea, van a encontrar una fuente sanadora de energía femenina y masculina, ¿verdad? Eso como a modo resumen de algunas recomendaciones. Qué bonito. Ana, me gustaría que para despedir también dieras tu resumen y eso también, ¿cómo lo has experimentado tú en tu camino? Bueno, yo resueno muchísimo con todo lo que Avi nos ha compartido, me encanta y la forma natural en que lo das, ¿no? En mi caso, bueno, ese es mi camino, vamos a decir, de lo que es la conciencia en nuestra conexión con la tierra, que yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos, que la hemos dejado de un lado. La tierra está cambiando y nosotros con ella, pero al faltar ese aditivo que es la conexión de corazón y de conciencia con la tierra, pues es lo que estamos viendo. Considero yo que ese ha sido fundamental en los cambios que estamos atravesando ahorita. Sí que sí. Y además que eso que dicen las dos es prioritario. Yo siento que no hay nada más sanador que esta madre tierra y todo lo que ella nos ofrece, el agua, y bueno, lo que ya está implementado en ella, que efectivamente es esta energía femenina y que recibe toda esa energía masculina también del sol y de nosotros. Sí, De verdad que, bueno, siento que la explicación ha sido perfecta. Y me gustaría que esto durara como 3 horas más para poder seguir hablando del tema porque estaba muy sabrosa la conversación. Sí, Pero encantador. nada, Avi, muchísimas gracias por estar acá, por dedicarnos tu tiempo porque sabemos que eres una persona bastante ocupada, pero gracias por compartir tus conocimientos y sé que eso que ofreces al mundo también nos lleva a estar más cerca de ser ese humano interestelar de Sí, conciencia y señor. de conexión. Así que muchísimas gracias. Muchas A gracias. ustedes, a las dos, un placer haberlas conocido. Para buscarte en la red, Sí. ¿por dónde? Bueno, en redes sociales, Alma Intuitivo, ¿no? Alma Intuitiva, Alma qué Intuitiva. bonito. Y nuestro sitio web es www.almaintuitiva.com. Entonces ahí están Listo. cordialmente invitadas. Muchas Seguro que gracias a sí. las dos. Gracias a ti por Gracias acompañarme. a ti. Encantadas, un Un placer. abrazo. De verdad que a mí este tema me pareció súper esencial, por no Sí, decir que yo siento que el programa sinceramente no hubiese sido lo mismo sin él, porque además, en serio, o sea, ya cuando uno tiene la conciencia de que estas dos energías están en ti, eh, la vida te cambia completamente, completamente. porque, y cuando entra en equilibrio ni te cuento, o sea, Sí. literalmente eres ese ser humano interestelar, porque es muy bonito ver, como decía Abby, cómo se complementan una con otra. Sí, lo que pasa es que hay un malentendido, vamos a decir, popular o que se maneja mucho a nivel global, que se identifica una energía femenina o masculina con las preferencias sexuales y no tiene nada que ver con eso. Forma parte nuestras, ambas son necesarias y ambas tienen características que las definen y las definen incluso neurológicamente. Un hemisferio izquierdo que es masculino, un hemisferio derecho que es femenino. Entonces mira, qué bonito que inclusive en enseñanzas que más que una enseñanza
es a través de lo cual se manifiesta la existencia de todo lo que vemos, como son las leyes de geometría sagrada o los diseños geométricos que definen el universo y todo lo que vemos, pues también hay un aspecto masculino en la geometría y un aspecto femenino en la geometría, y lo definen las líneas. Entonces, en geometría sagrada, todo lo que es recto es masculino, y todo lo que es esférico, curvo, etcétera, espirales, por ejemplo, se considera femenino. Y ambas se complementan. Fíjate tú, un diseño muy popular, que es el cubo de Metatron, ¿verdad? Empieza con un diseño esférico, que es el fruto de la vida, son 13 esferas. Pero cuando tú a esas 13 esferas le agregas líneas, surge el cubo de Metatron con toda la información que contiene. Entonces ahí es un ejemplo que nunca se me había ocurrido. Es un ejemplo fácil de comprender, que ambas energías son importantes. Sí. Y lo importante o lo fundamental era lo que tú decías y lo que nos compartió Abby en su excelente compartir de hoy. Y es que tienen que estar equilibradas. Deberían estar equilibradas. Fíjate que aplicándolo en eso que nosotros hacemos, en el caso de las constelaciones es igual, el que son las líneas, que en este caso forman un cuadrado, es esa energía masculina, y la energía femenina es un círculo. Y es muy bonito porque está en todo, nos compone. Y el reconocimiento de ese todo es lo que nos lleva a este camino de conciencia en el que estamos ahora. Sí, algo que ella mencionó y que yo considero que es fundamental también, ¿verdad? Es que habemos personas que se tienden más a la estructura, a todo lo que es masculino, y eso está bien. Pero llega un momento, porque conozco gente que ha tenido transformaciones impresionantes, y puede ser inclusive a través del diseño de mandalas o qué sé yo. Y tú ves cómo esa parte intuitiva empieza a manifestarse, porque mientras estemos tanto en la mente, no hay cabida para la intuición, no lo trabajas, ¿me entiendes? No permites que fluya, porque eso está en nosotros. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que tú puedas tener una estructura que no sea exacerbada, que tú puedas tener una intuición. La intuición sí debería ser exacerbada, pero ese sentir en complemento. Exacto, que tú permitas que eso que siento, que me dice mi intuición, que me dice mi corazón, sean paralelas, ¿verdad? Y vayan juntas, vayan de la mano y se complementen. Y es que yo siento que al final es a esto en que estamos, ¿no? Porque fíjate que uno hasta hablando, cuando tú hablas con una persona, tú dices, bueno, desde la energía femenina o desde la energía masculina. Y cuando tú te pones en esa energía femenina, tú incluso hasta entiendes mucho más de lo que esa persona te está diciendo. Y Claro. es lo que me ha pasado a mí, de hecho, en terapias, que tú dices, esta terapia no es posible hacerla desde la energía masculina, porque no puedes, no entiendes ni siquiera a qué vino esa persona. Yo creo que ninguna se debería hacer solo con esa parte de mente. Y que te puedo agregar a eso, creo que lo he mencionado anteriormente, que se hizo un estudio, ¿verdad? En terapeutas, más de 80 terapeutas no se sometieron, pues se evaluaron de acuerdo a sus técnicas. Todos mostraron su técnica y todos hicieron. Y la conclusión fue que no es la técnica, es el corazón, es el amor que entrega el terapeuta en ese momento lo que funciona. Es decir, tú puedes utilizar cualquier técnica, pero en ese momento, si tú sales del ego y permites que esa energía que fluye a través de nosotros se manifieste, pues lo que sana es esa energía creadora. Sanas a través del amor que tú emanas. De verdad, qué bonito este tema, me encantó. Me encantó, sí, a mí también Ana. Me gustó mucho. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias también, a por ti. Compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias también a todas las personas que se quedaron con nosotros y que escucharon toda esta maravillosa
entrevista a Abby Rodríguez, que ella lo dijo, lo pueden encontrar en su Instagram y su página web a través de Alma Intuitiva. Muy bonito además el nombre. En la producción de este espacio, María Carolina Alvarado, en la animación, Ana María Campi y Jaime Silva, y nos vemos en un próximo capítulo de Homo Sapiens a Interestelar. Un beso Gracias para a todos. todos.